Eh, ok, bueno, hoy vamos a ver las leyes de probabilidad y posteriormente a ello veremos el teorema de Bayes. Es importante que en esta reunión entiendan bien la lógica de las leyes de probabilidad porque posteriormente las vamos a estar utilizando. Yo sé que parecerán muchas veces obviedades, pero es importante que ustedes entiendan la lógica de estas leyes de probabilidad para que posteriormente puedan ustedes desarrollar ejercicios a lo mejor un poco ya más complicados, ¿sale? Que obviamente van a requerir de estas leyes de probabilidad. Ok, Profe, primeramente, una hola, pregunta. sí, dime. ¿Falta mucho para que nos haga el examen? Mira, ya nada más terminamos leyes de probabilidad. Bueno, y hoy vemos también teorema de Bayes. Y estaríamos viendo eh, permutaciones y combinaciones. Y en cuanto acabemos permutaciones y combinaciones, ya estaríamos presentando el primer examen. Eh, yo considero que permutaciones y combinaciones probablemente lo estuviéramos viendo la próxima semana. Entonces, a lo mejor el examen estaría programado para dentro de 2 semanas. Eso depende de qué tanto avancemos y si no van quedando dudas en el camino, porque bueno, si avanzamos rápido, bueno, pues a lo mejor lo presentamos el próximo jueves, el examen, bueno, el jueves de la siguiente semana, pero si no, yo creo que sería aproximadamente en dos semanas, o sea, prácticamente nos falta un tema más y ya podríamos estar aplicando el primer examen. Gracias, profe. Ok, bueno. Entonces, bueno, regresando a las leyes de probabilidad, la primera ley es la que se conoce como la ley multiplicativa de la probabilidad. ¿Qué nos va a decir esa ley multiplicativa? Nos va a decir que dado que existen los eventos A y B, nosotros vamos a poder, eh, ¿cómo decirlo? Nosotros vamos a poder obtener el valor de la intersección de la siguiente forma o con la siguiente fórmula. Vamos a decir entonces que la probabilidad de la intersección va a obtenerse de dos maneras. En este caso, cuando estamos hablando solamente de dos eventos. La primera es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ocurre el evento A. O sea, en este caso, el condicional va a ser A. Y si yo tengo esa información, al momento de multiplicar las probabilidades, el resultado que me da va a ser el resultado o el valor de la intersección. Otra forma en la cual yo podría obtener una intersección a partir de dos eventos, a partir de una probabilidad condicional de dos eventos, sería que yo multiplicara la probabilidad del evento B por la probabilidad de que ocurriera el evento A, dado que ocurre el evento B. En cualquiera de los dos casos, el resultado va a ser el mismo. Obviamente, lo que va a determinar y lo que hay que poner mucha atención sería obviamente en la probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir? Que
si el condicional es el evento A, entonces tendría yo que multiplicar esa probabilidad por la probabilidad del puro evento A. Si mi condicional es B, entonces tendría que multiplicar la probabilidad condicional por la probabilidad del evento B. ¿Queda clara esta fórmula? Ahorita vemos como un ejemplo, pero primero quiero que entiendan la lógica de la fórmula. ¿Quedó clara? ¿Sí Sí, entendimos profe. cuándo es probabilidad de A y cuándo es probabilidad de B? Ok, bueno. Vamos a hacer un ejemplo que utilice esta ley multiplicativa. Vamos a decir que hay una empresa que cuenta con 5,635 trabajadores. Y de esos trabajadores, el 35% ganan el salario mínimo. En esa empresa se desea hacer un sorteo, un regalo de una computadora, bueno, de dos computadoras, una computadora para dos empleados afortunados, ¿no? Para cada empleado le tocaría una computadora. ¿Cómo va a ser el sorteo? El sorteo va a ser al azar, o sea, de los 5,635, todos tienen la misma probabilidad de ganarse esa computadora. Lo que yo quiero saber en este caso es cuál es la probabilidad de que los dos trabajadores que ganen una computadora sean trabajadores que perciben el salario mínimo. ¿Queda entendida la lógica de o queda entendido qué es lo que estoy buscando en este problema? ¿O en este ejemplo? ¿Sí? Sí, se supone que quiere saber cuál es la probabilidad de que salgan dos empleados que cumplan con la condición de que ambos ganan el 35%, bueno, de que ambos ganan el salario mínimo, lo siento, ¿no? Exactamente. De mis 5,635 trabajadores, yo quiero ver cuál es la probabilidad de que los dos empleados que se lleven una computadora cada uno, los dos ganen el salario mínimo. O sea, quiere decir que en esa empresa el resto de los trabajadores no ganan un salario mínimo. Yo quisiera suponer que ganan más. Ok. ¿Cómo voy a obtener esa? ¿Cómo voy a obtener esa probabilidad? Primero, tendría yo que buscar cuál es el 35% del total de mis trabajadores, o sea, cuál es el 35% de 5,635. ¿Qué valor les da a ustedes? ¿Cuál es el 35% de 5,635? 1972.25. Ok, 1972.25. Aquí tenemos un detalle. Obviamente, estamos hablando de personas. Eso quiere decir que yo no puedo, cuando estoy hablando de personas, cuando mi población es, por ejemplo, personas, yo no puedo hablar, en este caso, de 0,25 persona, ¿sí? O sea, no puedo hablar nada más de una parte de personas, o sea, ¿es la persona completa o no lo es? Por lo tanto, en este caso, con este tipo de variables que son variables discretas, es el nombre que reciben cuando hablamos únicamente de enteros, tendríamos que redondear. Entonces, por eso obtenemos el resultado ya redondeado de 1972 empleados. Quiere decir que el punto 25 que me salió, yo tendría que redondearlo. Como punto 25 o como el punto 2 es menor que punto 5, lo redondeo al entero inferior. Si me hubiera salido 1972.64, entonces yo lo tendría que haber redondeado al entero superior. Pero bueno, en este caso nos quedamos entonces con 1972 empleados. Ok, yo ya sé entonces
que hay 1,972 empleados que ganan el salario mínimo. Y a partir de ello, yo tengo que entonces ver cuáles van a ser los eventos, qué eventos tienen que ocurrir para, cuando yo haga mi experimento, qué eventos tienen que ocurrir para que yo pueda obtener esa probabilidad de que me están pidiendo que salgan dos empleados ganadores. Ok, ¿qué sucede? El evento A va a ser que el primer empleado seleccionado que gane perciba un salario mínimo. O sea, el primer ganador, para que eso se cumpla, primero tendría que ocurrir el evento A, que el primero gane un salario mínimo. Y ya que ocurrió el evento A, entonces tendría que ocurrir el evento B. El evento B quiere decir que el segundo empleado que gane una computadora también gane un salario mínimo. Si esto no se cumple, o sea, si no se cumple A o si no se cumple B, entonces no estoy obteniendo el resultado que yo busco. ¿Queda entendida esta parte? Ok, yo espero que sí. ¿Qué sucede? Ok, bueno, entonces lo que nosotros vamos a buscar es una intersección donde ocurra el fenómeno, el evento A y el evento B. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de esta ley multiplicativa. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar la intersección de A y B y lo vamos a buscar a partir de la fórmula. O sea, yo lo que tendría que hacer es multiplicar la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, primeramente viendo esta fórmula y con los datos que ya tenemos, que vamos a obtener la probabilidad de A? ¿A qué sería igual la probabilidad de A? Pues al 35% de empleados que perciben salario mínimo, ¿no? ¿El 35% de empleados que perciben salario mínimo? Ajá, sí, porque, bueno, yo digo, esa es la probabilidad que, que les toque, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo lo podemos plantear. Sería punto 35, Vamos, ¿no? Profe, ¿le puede regresar tantito, por favor? ¿aquí? Sí. Ok, ya nada más ahorita que nos diga su Ya, compañera, gracias. avanza. ¿Listo? Ok. Efectivamente, lo que nos decía César, si no mal recuerdo, era el famoso punto 35, ¿no? O sea, mi probabilidad de que ocurra A es que cualquiera de los 1,972 empleados que yo tengo con salario mínimo se lo lleven. O sea, tendría que hacer la división de los 1,972 entre 5,635 y eso nos va a dar una probabilidad del 35%, que es lo mismo que nos decía ya desde un inicio el propio, ¿cómo se llama? El propio ejercicio. Ok, ¿qué sucede? Yo ya obtuve entonces la probabilidad de que el primer empleado sea el ganador de una computadora y salió que es que ganaba el salario mínimo. ¿Qué seguiría? Ya una vez que se obtuvo el primer ganador, ¿qué sigue? Buscar entonces la probabilidad de que ocurra B, o sea, de que el segundo ganador también sea una persona que percibe el salario mínimo, dado que ya ocurrió el evento A. O sea, yo ya estoy dando por hecho que ya A ocurrió y ocurrió de manera satisfactoria. ¿Cómo obtengo entonces esa probabilidad?
pues tendría que restarle una persona a las personas que perciben el salario mínimo y una persona al total de los empleados, ¿no? Porque ya, o sea, esa persona ya salió del sorteo, ya ganó, ¿no? Y ya entonces tendría Exactamente, que sacar una nueva probabilidad. exactamente, muy bien. O sea, como sucede en las rifas, ya salió el primer ganador, entonces ella no puede volver a ganar. Entonces, ya, si él ya salió, entonces ahora la probabilidad sería de 1971 empleados que ganan el salario mínimo entre 5,634, porque ya esa persona yo ya la retiré, ya ganó, la retiré en ambos casos. Y entonces, ¿qué resultado me da? ¿No sigue siendo el 35% igual, profe? ¿Sigue siendo el 35%? No, sería No exactamente, pero es 0.9499. aproximado. Es casi lo mismo, ¿no? Sería 1971 entre 5,634, nos da 34,98, porque quedamos que íbamos a hablar de cuatro cifras, ¿no? O sea, ya bajó un poquito la probabilidad. ¿Sí? Es por eso que les digo que es importante que utilicemos las 4 cifras. En este caso, sí, esa diferencia, esos dos 10 milésimas partes de diferencia de probabilidad, sí generan un cambio en los acercamientos de probabilidad. Es la razón por la cual les insisto que utilicemos 4 cifras después del punto decimal. ¿Sale? Aquí sí hay una diferencia. Aquí sí podemos hablar de un estricto. Ok, ya tenemos las dos probabilidades. ¿Qué nos dice entonces la fórmula? Que hay que multiplicarlas. Ok, entonces yo tendría que multiplicar .35 por .3498. ¿Y eso cuánto me da? 0.1224. Ok, nos da 0.1224. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que la probabilidad de que al momento de hacer yo un sorteo con estas características, la probabilidad de que dos empleados que ganan el salario mínimo resulten ganadores es del punto 1224, o de punto 1224, o dicho si lo queremos ver de forma porcentual para tener más o menos una noción, sería del 12,24%. O sea, es una probabilidad, pues yo podría decir significativa, ¿no? Sí hay una probabilidad de que se pudiera ocurrir este fenómeno o esta combinación de eventos. ¿Quedó claro cómo llegamos a esa probabilidad? ¿O quedó por ahí alguna duda? Profe, ¿por qué abrió los intervalos de 1900 a 1971 y 5634? Es por lo mismo que, bueno, lo que hemos estado viendo el transcurso de todo de todo pues, lo que nos ha enseñado. No, en este caso fue, a ver, vamos a imaginar ¿cómo se llama? El ejemplo. Vamos a imaginar que es una rifa de fin de año, de Navidad, que ocurre mucho en las empresas. La empresa va a regalar 2 computadoras, entonces quiere ver si todos los empleados que ganan salario mínimo o más del salario mínimo tienen la misma probabilidad de llevarse una computadora. Lo que quiere saber es cuál es la probabilidad de que las dos computadoras que va a rifar, se las lleven empleados que ganan salario mínimo. El primer o la primera parte del experimento nos diría entonces que la probabilidad es de 1972, o sea, el total de empleados que ganan el salario mínimo, entre el total de empleados que existen en la empresa, que serían 5,635. Con eso yo ya obtuve la probabilidad de A.
Ok, ¿qué sigue? Vamos a suponer que ya ganó una persona con salario mínimo, ya ganó la computadora, la primera computadora que se rifó, pero queda otra. Entonces hay que hacer una segunda ronda de rifa con las personas que no han sido ganadoras. O sea, yo ya aparto al que ya se llevó su computadora en un principio. Y entonces ahora digo, como él ya es una persona de salario mínimo que ganó la computadora, quiere decir que entonces ya nada más me quedan 1971 personas que pueden, con salario mínimo, que pueden llevarse la computadora. Eso lo voy a dividir entre la cantidad de empleados total que todavía no se han ganado una computadora, o sea, serían 5,634 empleados. Por eso hago esa división y por eso la probabilidad cambió, en este caso disminuyó. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, a ver, nada más entonces, bueno, eso no lo tengo aquí, pero ahorita lo hacemos, no hay problema. Vamos a hacer un supuesto. ¿Cuál sería entonces ahora la probabilidad de que un tercer empleado que gana salario mínimo se llevara la computadora? ¿Cómo quedaría entonces ahora? Les pregunto a todos, al que me quiera responder. Pues 1970 sobre 5633. Exactamente. Ahora la probabilidad para que un tercer empleado que gane el salario mínimo se lleve la computadora, una tercera computadora ficticia, sería de 1970 entre 5,633. Y el resultado me daría 34,97. O sea, todavía disminuyó más la probabilidad. ¿Qué sucede? Vamos a hacerlo aquí. Bueno, aprovechando que ya vamos a poner una hoja nueva. Vamos a decir entonces que la probabilidad de que ocurra C, un evento C, dado que ya ocurrió A y que ya ocurrió B, sería entonces igual a la probabilidad de, de A por, bueno, esa mayúscula, por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, por la probabilidad de C, no, sería, perdón, ya me equivoqué aquí. Sería de A, B, C, porque estamos hablando de intersección. Dada la probabilidad de que ya ocurrió A y dada la probabilidad de que ya ocurrió B. Eso es lo que estaríamos planteando ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo ahora rifara 3 computadoras, se las llevaran 3 personas que ganan el salario mínimo? ¿Cómo lo podría plantear rápidamente? Yo podría decir entonces que la probabilidad de que se dé esta intersección sería igual a la probabilidad de la intersección de AB por la probabilidad de C, dado que ya ocurrió A y que ya ocurrió B. ¿Cómo nos quedaría? ¿A qué sería igual esto? Les pregunto a ustedes. 0.1203. Ok, yo tendría entonces que poner punto 1224 por punto 3497.
Y eso entonces sería igual a, ¿me repites otra vez la? No, está mal. Es 0.0428. Por 37. Ok, quedamos que entonces era 0.04280. Bueno, hasta ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que entre más eventos trate de buscar yo dentro de una intersección, la probabilidad va a ir disminuyendo. Obviamente cada vez va a ser más difícil de que más eventos ocurran de manera condicionada, ¿sí? Y así me puedo ir hasta ver cuál es la probabilidad de que todos los que ganan salario mínimo se llevara cada uno una computadora, que ya sería técnicamente cero, ¿no? Bueno, prácticamente sería cero. ¿Quedó clara esta parte de la propiedad multiplicativa? ¿O quedó Profesor, alguna ¿cómo duda? se lee todo eso? Es que ya ve que es la probabilidad de lo que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B de lo que ya ocurrió A, y después es por la probabilidad de que ocurra Ah, C de lo que ya ocurrió A y ocurrió B, o cómo se lee ya así, esa parte. así como me lo acabas de decir, así se lee. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, entonces ya nos quedó clara la probabilidad multiplicativa. Vamos a hacer otro ejercicio con esta misma lógica. Vamos a hacerlo ahora con la... Un momentito. ¿Mande? ¿Podrías regresar rápido a la diapositiva anterior, por favor? ¿A esta o a la otra? Bueno, te dejo esta. Ya, gracias. Ok. Ok, vamos a hacer ahora, vamos a dejar descansar el dado un rato y ahora vamos a utilizar la baraja inglesa. ¿Sí conocen la baraja inglesa o no conocen la baraja inglesa? Es pregunta para todos. Sí, profe. Ok. Bueno, por lo menos, si entienden la clase, esta clase de estadística, el curso de estadística, por lo menos si no terminan de buenos economistas, que terminen de buenos jugadores de juegos de azar. Ok. Vamos ahora a hacer un ejercicio con una baraja inglesa. La baraja inglesa, para los que a lo mejor la conocen, pero no saben que ese es su nombre, es la baraja que consta de 4 figuras. Tenemos el rombo, tenemos los corazones, tenemos las picas y tenemos los tréboles. Y además a esa baraja se le incluyen los llamados comodines o jokers. Esta baraja, ¿qué características tiene? La característica que tiene una baraja inglesa es que tiene cartas que van del as hasta el rey. Si nosotros, por cada palo o por cada figura, si nosotros observamos, podríamos decir que el as ocupa el lugar número 1 y después del as iría el 2, el 3, el 4 hasta llegar al 10. ¿Qué sucede después del 10? Después del 10 tenemos la letra J, la letra Q y la letra K, que sería Joto, Cuina y Rey. Y además los famosos jokers o comodines. ¿Qué quiere decir? Esa baraja, entonces, va a constar de 54 cartas si nosotros estamos incluyendo los 2 comodines que vienen. Si no los incluyéramos, bueno, entonces podríamos hablar que la baraja se compone de 52 cartas. En este caso, la baraja se compondría de 54 cartas. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es el experimento que vamos a hacer aquí?
Nosotros el experimento que queremos saber es ver cuál es la probabilidad de que de ese mazo de cartas que yo tenga, al momento de escoger 4 cartas al azar, obtenga 4 ases o 4 as. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda sobre la baraja o tenemos alguna duda sobre lo que queremos realmente buscar? ¿O quedó claro? ¿Sí quedó claro? Ok. Importante, voy a obtener los 4 ases. No quiere decir que el comodín funcione como un as. Yo quiero obtener los 4 ases de agarrar 4 cartas al azar de un mazo de 54. Vamos a ver cuál es esa probabilidad. Primero tendríamos entonces que buscar los eventos. El evento A sería que la primera carta que yo escoja tiene que salir as. El que sea, cualquiera de los 4, que me salga un as. El evento B sea que me salga el segundo as. El tercer evento es que me salga el tercer as. Y el cuarto evento es que me salga el cuarto as que existe dentro de esta baraja. ¿Nos quedó claro? Supongo. Ok. Si nos quedan claros los eventos. ¿Qué pasó, Giovanna? ¿Nada? No, profe. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces ya tenemos identificados nuestros eventos, ya tenemos identificado lo que queremos que ocurra. Tendríamos entonces que plantear ahora sí las probabilidades. Obviamente tendríamos que empezar con el evento A. ¿Cuál sería la probabilidad del evento A? Les pregunto a ustedes. 0.0741. A ver, pero ¿cómo lo planteaste? ¿Cómo llegaste a ese 0 punto y tantos? Bueno, dividí los 4 ases entre las 54 cartas. Ok, entonces habría que dividir, para la probabilidad de A, dividir los 4 ases entre 54 cartas. Y eso nos daría 0.0741. ¿Sí? Ok, yo ya obtuve las. ¿Qué seguiría entonces? Bueno, yo ya obtuve la primera probabilidad. ¿Qué seguiría entonces? Después sería dividir el 3 entre 53, ¿no, profe? ¿Sí? ¿Y qué probabilidad voy a obtener? La de B dado que A ya ocurrió. Ok, voy a obtener la probabilidad de que ocurra B, dado que ya ocurrió A. Y sería 3 entre 53. Y me dice que eso me da 0.0566. ¿Sí? Ok, ¿qué sigue entonces? ¿Qué sigue entonces? La probabilidad de que salga C dado que ya ocurrió A y B. La probabilidad de que salga C, dado que ya ocurrió A y B. Y eso sería igual entonces a 2 entre 52 y el resultado sería 0.385. Y por último, ¿qué nos faltaría? La probabilidad de que salga D, dado que ya ocurrió C, B y A. Dado que ya ocurrió A, B y C, hay que ponerlas en orden. Sí, porque primero ocurrió A, luego ocurrió B y luego ocurrió C. Entonces, efectivamente, y esa probabilidad sería entonces de 1 entre 51 y nos dice que es 0.196. Y entonces ahora sí que sigue. Ya no Multiplicarlos. me falta ninguna. Multiplicarlos, ya no me falta ninguna. ¿Cómo se llama?
ninguna probabilidad, ¿no? Y, bueno, en este caso sí le tuve que poner más, más números para ver que de todos modos existe una probabilidad. Pero el resultado prácticamente es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente existe una probabilidad muy baja. Si yo me fuera al estricto de las 4 cifras como les estoy pidiendo, y aquí sí no importa bueno, más bien, si yo me fuera al estricto, diría que la probabilidad de que me salgan los 4 haces así, de primero uno, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, es prácticamente 0. En el caso del examen, si viniera un ejercicio de este tipo y tenemos la restricción de únicamente expresarlo hasta 4 cifras después del punto decimal, sería válido que ustedes me dijeran que la probabilidad es 0. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esa parte? Digo, yo le estoy poniendo más, nada más para que nos demos cuenta que sí hay una probabilidad, ¿no? O sea, sí es un caso que se puede llegar a ocurrir, pero probabilísticamente es casi imposible que tú obtuvieras 4 haces de escoger 4 cartas al azar. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? No, sí quedó claro. Todo claro, profe. Perfecto, bueno, pues ya, como les digo, si no, por lo menos ya que se dediquen a los juegos de azar. Ok, entonces con eso estaríamos viendo la ley multiplicativa. ¿Qué sigue? Ahora vamos a ver lo que se conoce como la ley aditiva de la probabilidad. Esto ya lo habíamos más o menos trabajado, pero ahora vamos a verlo un poquito a más detalle. ¿A qué se refiere esta ley aditiva? La ley aditiva nos va a estar hablando de las uniones. Ya eso lo habíamos visto, si no mal recuerdo, la clase anterior. Y decíamos que podíamos tener la unión de 2 eventos. En este caso, la unión de el evento A con el evento B. ¿Cómo lo vamos a expresar nosotros matemáticamente hablando? Bueno, diríamos que entonces la probabilidad de la unión A con el evento B sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos su intersección. Bueno, ya lo puse allá abajo, pero les pregunto, ¿por qué se le resta a la intersección? Porque si no se contaría doble vez el evento. Ok, porque si no estaríamos contando doble vez los eventos simples que están ocurriendo en la intersección. Entonces, eso es importante. Obviamente, bueno, también puedo tener una unión de más elementos, o sea, yo podría tener la unión, por ejemplo, del evento A con el evento B, con el evento C. En este caso, si yo tuviera, por ejemplo, 3 eventos, ¿cómo se les ocurre que sería? Se suma la probabilidad de los 3 y se resta la intersección de las 3, ¿no? La intersección de ABC. Se restan todas las intersecciones. Vamos a plantearlo. Vamos a decir que la probabilidad de que ocurra A unión B unión C sería entonces igual ¿a qué? A la probabilidad de A más ¿qué? ¿Los escucho? Probabilidad de B. Más probabilidad de B más ¿qué? Probabilidad de C. Probabilidad de C, bueno, aquí me hizo una cosa rara, más ¿qué o menos qué? Menos la probabilidad de la intersección de ABC. De ABC, ¿y qué más? ¿O ya lo dejamos así? Probabilidad de intersección de A y B.
Ok, la tendríamos que restar, ¿no? La probabilidad de AB y la de intersección entre entre B y C y A y C. menos la probabilidad de A y C. ¿Sale? Con eso entonces yo ya estoy quitando todas las intersecciones posibles y estoy evitando doble o en este caso triple contabilidad de eventos que están ocurriendo. ¿Sí quedó claro esta parte? Profe, ¿podría poner la diapositiva pasada, por favor? La diapositiva pasada, esta diapositiva Sí, pasada. sí, gracias. Ok. Bueno, retomando esto, y les digo, ahorita aparecen obviedades. ¿Qué sucedería entonces si yo tuviera la intersección de A, B, C y D? Bueno, pues entonces tendría que sumar las probabilidades de A, de B, de C, de D, y quitarle todas las probabilidades que existen de intersección. O sea, eso se va volviendo exponencial, por decirlo de alguna manera. Porque tendría que quitar la probabilidad de A con B, A con C, A con D, y luego todo voy con B, ¿sale? Todas las probabilidades que existieran de intersección, yo tendría que estárselas quitando para saber realmente la probabilidad de una unión. Ok, ¿quedó claro esta parte? ¿Ya nos quedó claro que entonces habría que quitar todas las intersecciones posibles? Sí, profe, pero ¿podría poner la diapositiva en donde habíamos planteado el ejemplo de A intersección B y luego intersección C? ¿Está? Sí. Ustedes me dicen para avanzar. Gracias. Ok, bueno, entonces, si nos queda claro esto, podríamos ahora sí hacer un ejercicio, un ejemplo sencillo. ¿De qué trata este ejemplo? Nos dice que la empresa Wired es bueno, en sí es una revista que se dedica a hablar sobre lo último que hay en tecnología, en gadgets, sí, todo lo que tenga que ver con tecnología, no sé, con videojuegos, etcétera, etcétera. Esta revista se especializa en hacer publicaciones sobre esos temas. Entonces, bueno, esa empresa hizo una encuesta con sus suscriptores y la respuesta que obtuvo fue que el 40% de ellos regularmente leían la sección de tecnología. El 32% también de estos suscriptores encuestados leían regularmente la sección llamada innovaciones y el 11% leían regularmente ambas secciones, o sea, la sección de tecnología y la sección de innovación. ¿Ya apuntaron las cifras? No, profe, espere. Ya, profe, gracias. Ok, entonces ya tenemos esta información. Obviamente, bueno, vamos a utilizar lo que acabamos de aprender. Vamos primero a identificar los eventos. ¿Qué eventos tengo? Nada más tengo realmente dos eventos. El evento A es el suscriptor
que lee la sección de tecnología. Y el evento B es el suscriptor, o en este caso podríamos hablar del conjunto más bien de suscriptores. Vamos a poner mejor suscriptores que leen la sección de tecnología, y el evento B serían los suscriptores que leen la sección de innovaciones. A partir de esa información, lo que nosotros tendríamos que buscar son probabilidades. ¿Cuál sería la probabilidad de A? ¿Cuál sería la probabilidad de B? La probabilidad de la intersección y la probabilidad de la unión. Ok, los escucho. ¿Cuáles son las probabilidades entonces de todas? La probabilidad de A es de 0.40, ¿no? A mí me salió que es de punto 51. A ver, dice su compañero Jonathan que A es 40 y luego Joseph nos decía de punto 51, pero ¿cuál es 51? Porque hay un 11% que leen ambas y se lo suma a las que leen la tecnología, ¿no? Por eso, pero ¿qué probabilidad me estás diciendo? Porque yo pedí 51, 4. la A. ¿La probabilidad de A es punto 51? Sí. ¿No? Ok, entonces tenemos dos, no sé, ahorita lo pongo aquí a la democracia. Ok. Tenemos dos propuestas. Jonathan nos dice que es de punto 4 y Joseph nos dice que es de punto 51. ¿Qué dice el pueblo bueno y sabio? Yo digo que depende, ¿no? Es que no, o bueno, depende de cómo lo plantees, si está incluido la probabilidad de, si está incluido dentro de las personas que leen ambas, ya las personas que leen tecnología, por así decirlo. A ver, yo Entonces, nomás les no di tres sé, cifras. no sé si están apartados o está ya implícito. Pues deberían estar ya metidos, porque no dice que solo leen tecnología, sino que la leen. Si dijera solo leen tecnología, sí habría que sumárselos, pero no lo dice así. Ajá. Entonces, en ese caso, las probabilidades que están ya establecidas, pues son esas. Aunque la de... Ajá, sí, pues sí. Pero ¿cuáles son? Porque no dijiste sí, pues sí. Solo tú te contestaste y creo que solo tú te entendiste. O yo por lo menos no te entendí. A ver, uno de sus compañeros dice punto 4, otro dice punto 51. Ok, bueno. ¿Qué dicen para B? Pero yo tengo una duda. Ajá. Otro evento posible no podría ser el C de qué probabilidad hay de que ambos lean ambas secciones. ¿Y cuál es esa Pero probabilidad que ambos lean? esa es intersección, ¿no? Es esa B. Exactamente, esa es la probabilidad de la intersección, que ambos la lean. Que ocurran A y B al mismo tiempo. Entonces de la primera sí sería punto 51 sí. y de la segunda sería punto 43. Porque se suman ambas, no sé. No, sería... La probabilidad de A es punto 40, la probabilidad de B es punto 32 y la probabilidad de A unión B sería esa probabilidad sumada menos la probabilidad de que lean regularmente ambas, que sería 0.11. Ok, ya más o menos lo entendió César por dónde va. Ok. Entonces, ¿Se dan por vencidos o le siguen o seguimos aquí divagando? Ya se dieron por vencidos. Ok. Bueno, efectivamente,
Bueno, vámonos al problema. Aquí nos está diciendo de la encuesta, 40 leen la sección de tecnología, el evento A. Esa es la probabilidad. 40 leen tecnología. No sé si leen otras cosas, pero el 40 estoy yo seguro que leen tecnología. Ahora me dice, 32% leen innovaciones. O sea, no dice que solo leen innovaciones, dice, de los que yo entrevisté, el 32% leen innovaciones. Ese sería mi evento B. Y el 11% sería la intersección, o sea, ocurre A y B. Son solamente el 11%. Podrán leer otras secciones, eso no me importa, eso no es lo que yo estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es que entonces el 11% van a leer tecnología y van a leer innovaciones. Eso sería entonces mi intersección. Si yo ya tengo esas tres probabilidades, en consecuencia, yo ya podría tener la probabilidad de la unión. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que de todo mi universo de suscriptores, yo agarre una persona que ya sea o lea la sección de tecnología, o lea la sección de innovaciones, o lea ambas? ¿Sí? Entonces de 61, ¿no? Sería de 0.61, efectivamente. O sea, la probabilidad de A es 40, o 0.40, la probabilidad de B es 0.32, la probabilidad de la intersección es de 0.11, y la probabilidad de la unión sería de 0.61. Estoy sumando las probabilidades de A y B y les estoy quitando su intersección. Aquí les paso, bueno, es un tip que para mí ha sido, me ha ayudado. Espero que a ustedes les sirva, si no, bueno, pues ya. Pero, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros hablamos así cotidianamente, ¿cuál es la diferencia entre una intersección y una unión? Si yo estoy hablando de una intersección, yo utilizo el conector y, o sea, yo les voy a decir cuál es la probabilidad de que ocurra A y ocurra B, ¿sí? Si entonces yo estaría buscando que ocurrieran los dos al mismo tiempo. A la hora de que yo uso esa Y para hacer un conector de A y B, quiere decir que yo estoy buscando que ocurran los dos. Eso sería una intersección. Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A y B y C? Esa es una intersección. ¿Por qué? Porque tienen que ocurrir todos al mismo tiempo. Si yo uso el conector O, estoy hablando de una unión. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B o que ocurra A y B o que ocurra A y B y C? Estoy hablando de una unión. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de esos eventos ocurra? ¿Sí quedó claro? O sea, lo que yo voy a buscar es que ocurra o A, o ocurra B, o ocurra la intersección de A y B. Por eso la probabilidad es más alta. No sé si les quedó claro ese tip o los enredé más. ¿Sí, no? No, profe. La verdad a mí no. 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 ¿Lo puede repetir, profe? Sí, por una favor. vez más, por favor. A ver, vamos a usar las hojas blancas. Yo les puedo decir cuando les planteo el problema, cuál es la probabilidad de que ocurra A y B y C. Yo les hago esa pregunta. ¿Qué estoy buscando cuando yo les hago esa pregunta? ¿Una intersección? Una intersección. ¿Por qué una intersección? ¿No sería una unión? Porque está pidiendo que ocurran todos.
Es una intersección porque yo estoy pidiendo que ocurran todos al mismo tiempo. Que ocurra A y al mismo tiempo ocurra B y al mismo tiempo ocurra C. Lo que yo les estoy pidiendo es cuál es la probabilidad de que ocurra A, B y C al mismo tiempo. Eso es una intersección. Ahora, si yo les pregunto cuál es la probabilidad de que ocurra A o B o C, ¿qué estoy haciendo aquí? Uniéndolos. Unión. Es una unión. ¿Por qué es una unión? Porque yo estoy dando la probabilidad de que ocurra o A. O sea, que cuando yo haga mi experimento pueda ocurrir A, pero si no ocurre A, es igual de válido que ocurriera B. Pero si no ocurre B, es igual de válido que ocurra C. O tengo la probabilidad de que ocurrieran A y B, o B y C, o A, B y C. Cualquiera de esas probabilidades que yo tengo daría como válido que mi experimento se estuviera dando. Por lo tanto, estoy buscando una unión. ¿No quedó claro? Podemos usar otro ejemplo. Si no quedó claro, de una vez ahorita lo vemos. Sí quedó claro. Miren, vamos a ponerle nombre a los eventos. Vamos a suponer que tenemos una bolsa llena de pelotitas. Y el evento A es que la pelota sea una pelota de color negro. ¿Sí? El evento B es que la pelota sea una pelota pequeña. Y el evento C es que sea una pelota lisa. ¿Sí? Si yo buscara la intersección, yo les diría, ¿cuál es la probabilidad de que la pelota que yo saque, a la hora de meter la mano, cuál es la probabilidad de que la pelota que salga es negra, es pequeña y es lisa? Se tienen que cumplir las tres características para encontrar esa probabilidad. Eso es una intersección. Por eso la probabilidad es menor. Tendría que cumplir esas tres características para poder hablar de una intersección. Ahora bien, si hablamos de una unión, yo les estaría diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que en esa misma bolsa yo meta la mano y obtenga una pelota negra, o una pelota pequeña, o una pelota lisa, o una pelota negra y pequeña, o una pelota negra lisa, o cualquiera de esas combinaciones? ¿Sí queda más claro? Por lo tanto, la probabilidad es más grande. O sea, yo tengo más probabilidad de meter la mano y obtener alguna de esas características que la probabilidad de que la pelota que yo salga, que yo obtenga, contenga todas las características que yo necesito. Por eso la unión tiene una probabilidad más grande que la intersección. ¿Sí? Y muchas veces la intersección, su probabilidad es menor que la de los propios eventos, porque tiene que cumplir con más características. Ok, ¿quedó clara esta parte? Si quedó claro, entonces ya pasamos al siguiente tema. Ok, el siguiente tema es el teorema de Bayes, que va pegado a esto de leyes de probabilidad. ¿De qué nos habla el teorema de Bayes? Bueno, el teorema de Bayes podríamos nosotros entenderlo primeramente como la situación opuesta a la probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la probabilidad condicional nosotros decíamos que cuál era la probabilidad de que estuviera ocurriendo el evento A, dado
que había ocurrido o estaba ocurriendo el evento B, ¿sí? Esa era la condicionante, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que ahorita yo tenga A, dado que ya existió el evento B? Esa es probabilidad condicional. Ahora, lo que nosotros planteamos a través del teorema de Bayes es, vamos a suponer que nosotros ya sabemos que ocurrió A, pero vamos a buscar cuál es la probabilidad de que la causa de A o que lo que condicionó A fue un evento B. ¿Queda clara lo que vamos a buscar entonces ahora? ¿O no quedó claro? La verdad a mí no me quedó claro, profe. ¿Lo podría explicar otra vez? Ok. En probabilidad condicional, vamos a ver si puedo hacer ahorita un ejemplo. A ver, vamos a pensarlo. En probabilidad condicional nosotros decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que llueva dado de que ahorita está nublado? ¿Sí? Si ahorita está nublado, ¿cuál es la probabilidad de que al rato llueva? Eso es probabilidad condicional. O sea, el condicionante es ya está nublado y el condicionado es que llueva. O sea, ya está ocurriendo un evento y cuál es la probabilidad de que llueva dado que ya está nublado. Eso es condicional. Ahora, lo que nosotros estaríamos buscando sería, estamos viendo que está lloviendo o estamos escuchando a lo mejor que está lloviendo y decir, ¿cuál es la probabilidad de que ahorita está lloviendo, dado que estuvo nublado hace tiempo o hace rato? ¿Sí? O sea, en el teorema de Bayes, lo que yo ya tengo es el resultado. Yo ya sé que ahorita está lloviendo. Lo que tendría que buscar es la causa, ¿por qué está lloviendo? Y O sea, sería como eso es, relación de causalidad. la relación de causalidad va hacia atrás, ¿sí? Es una relación de causalidad, bueno, es que no es inversa, es más bien voy a buscar la causa. Yo ya tengo el síntoma y lo que tengo que buscar ahora es la causa. Pero en teorema de Bayes puede existir distintas causas. Yo supongo que existen distintas causas para que ocurra ese hecho. A ver, voy a plantear mejor el problema. Vamos a suponer que ustedes están en su casa y de repente llega su hermano o su mamá, algún familiar llega a su casa y cuando ustedes abren la puerta ven que está mojado o mojada, dependiendo de la persona que sea. Esta persona está mojada y entonces dicen, ok, el evento es que ya llegó mojado. ¿Cuál fue la causa? En teorema de Bayes sería decir, ¿cuál fue la causa de que esta persona haya llegado mojada? Una causa podría ser, está lloviendo allá afuera. Otra causa podría ser, a lo mejor, iba pasando y un coche pasó sobre un charco y lo mojó o la mojó, ¿sí? Otra causa, no sé, sería a lo mejor iba pasando y el vecino aventó agua por la ventana y la mojó, ¿sí? O sea, son causas a un evento que está ocurriendo, pero yo no tengo la certeza de saber cuál fue esa causa. El teorema de Bayes lo que me va a decir es buscar cuál es la probabilidad de esa causa. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya mojado porque está lloviendo? ¿Cuál es la probabilidad de que se haya mojado porque pasó un carro y mojó a la persona? Bueno, pasó sobre un charco y mojó a la persona. ¿O cuál es la probabilidad de que el vecino haya echado una cubetada de agua por afuera de la ventana? ¿Queda clara esa idea? Sí, profe. Ok, eso es lo que estaría haciendo entonces Bayes. Ahora, ¿cómo se obtiene Bayes? Bayes se obtiene a partir de esta fórmula.
¿Qué vamos a buscar? ¿O qué dice Valles? ¿Cuál es la probabilidad de que haya ocurrido el evento A, dado, bueno, el A subíndice I, dado que ya ocurrió el evento B o dado que ocurre un evento B? ¿Cómo lo voy a entender? Esa letra I va a ser un identificador para todas las probabilidades del origen de mi evento. Quiere decir que entonces todas las posibles causas serán ese famoso AI, donde la I va a ser un número entre 1 y todas las causas posibles de que haya ocurrido mi evento B. ¿Sí queda claro o está enredado? Un poquito enredado. Creo que puede darnos unos momentos para copiar bien la fórmula y después retomar como la explicación, porque en eso es en lo que yo me confundo mucho. Ok, bueno, apunten la fórmula todos y ahorita la analizamos, la desmenuzamos. Ustedes me dicen. Ok, continuando entonces. Retomando el caso de la persona que llegó mojada a nuestra casa. Ahí va a ser todas esas posibles causas por las cuales esta persona llegó mojada. Y obviamente todas esas causas van a tener un nivel de probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a suponer que entonces yo podría limitarme, en este caso, en este ejemplo, a 3 posibles causas por las cuales entró esta persona mojada. La primera es porque está lloviendo, la segunda es porque pasó un coche, la tercera es porque el vecino le echó agua. Yo quiero saber cuáles de esas 3 causas, cuál es la probabilidad de que haya pasado un auto y la mojó con un charco. Entonces, ese sería mi AI que yo voy a tener acá arriba, en la parte de arriba. Entonces, yo buscaría la probabilidad de que un auto haya mojado a una persona, ya que pasó sobre un charco, por la probabilidad causal de que, o condicional, de que esté mojada, dado que pasó un auto y pisó el charco. Esa probabilidad condicional, yo la voy a tener entonces, o toda esta parte más bien, la voy a dividir entre todas las probabilidades de las posibles causas que van a estar multiplicadas a su vez por las probabilidades condicionales. ¿Qué quiere decir? Yo voy a decir a lo mejor que la causa de que haya sido el auto sería el evento A2, o sea, sería la segunda causa por la cual una persona llegó mojada. Quiere decir que entonces sería la probabilidad de A2 por la probabilidad de B, dado que ocurrió A2, entre la probabilidad de A1. En este caso vamos a suponer que A1 es la lluvia, que está lloviendo. Entonces, por la probabilidad de A1, que a su vez va a multiplicar la probabilidad de que la persona está mojada, dado que está lloviendo, ese resultado lo sumo con la probabilidad de que pasó un auto y la mojó, más la probabilidad de que un vecino echó el agua. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejemplo. Lo que yo quiero que entiendan es la idea. Arriba pondríamos entonces la causa que yo estoy buscando y abajo yo estaría poniendo todas las posibles causas
por las cuales pudo haber ocurrido el evento B, que en este caso sería una persona mojada. Ok. Vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a decir que el padre de un estudiante sabe que su hija reprobó matemáticas 2 y quiere saber cuál es la probabilidad de que su hija haya cursado la materia con la profesora Alicia. O sea, el papá lo único que sabe es que su hija reprobó y que estaba estudiando matemáticas 2. Él quiere ver cuál es la probabilidad de que ella haya cursado con la profesora Alicia. Quiere decir que obviamente hay más profesores impartiendo esa materia. Entonces, ¿cómo va a construir, cómo va a llegar a alguna probabilidad? Bueno, tiene que solicitar información. Y la información que obtuvo fue la siguiente. ¿Quieren que los deje copiar o pasamos a la información? No, déjenos. Sí, profe, déjenos copiar, por favor. Ok, me avisan. Y ahorita pasamos a la siguiente. Ay, no sé. Ya está, profesor. ¿Listo? Bueno, entonces, retomando, la estudiante reprobó mate 2. El papá quiere saber si la causa por la cual reprobó es haber cursado con la maestra Alicia o bueno, cuál es la causa de que haya cursado con la maestra Alicia y por eso reprobó, sabiendo que hay más profesores. Ok, el papá entonces hace una investigación y se da cuenta que hay 3 profesores que dan la materia de matemáticas 2. El profesor Raúl, la profesora Alicia y el profesor Mario. Y que esos profesores, a su vez, imparten la misma materia. Raúl a 3 grupos, Alicia a 5 grupos y Mario la imparte a 6 grupos. Y el índice de aprobación o el promedio de aprobación que tiene Raúl es del 90%, Alicia es del 75% y Mario es del 60%. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Esta es la información que el papá de esta muchacha acaba de obtener. ¿Qué tendríamos primero?
¿O qué tendría primero que hacer el papá con esta información? Calcular la probabilidad de con cada profesor. Ok, pero ¿qué está buscando él? ¿Qué está buscando él y qué información le dieron? Ahí tendría que hacer de hecho, aplicar una de las propiedades que yo les di de probabilidad. Que le haya tocado con la profesora Alicia y que también haya reprobado. Ok, está buscando que le haya tocado con Alicia y que haya reprobado. ¿Y qué información le están dando? Aprobación. Aprobación, o sea, le están dando la información opuesta. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer. Sacar el Buscar índice de reprobación. Ajá. ¿Buscar el índice de qué? De reprobación. De reprobación. O sea, tendría que recurrir al complemento. ¿Sí? Nosotros decíamos que entonces el complemento es todo lo que le falta a una probabilidad para poder dar la totalidad de un universo. Quiere decir entonces que Raúl tiene un índice de reprobación del 10%, Alicia tendrá un índice de reprobados del 25% y Mario tendrá un índice de reprobados del 40%. ¿Estamos todos de acuerdo en esa parte? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ya obtuvo entonces con esos datos, primero los porcentajes de reprobados, o sea, decíamos el complemento. Pero además tuvo que sacar un porcentaje de los grupos que cada uno de ellos atiende. ¿Cómo obtuvo ese porcentaje? Les pregunto a ustedes. Dividiendo el total de Dividir la grupos cantidad entre de los grupos de grupos cada que maestro atiende entre cada todos. maestro. Ok, dividiendo el total de grupos que tiene cada maestro entre el total de grupos que existen. Quiere decir que entonces Raúl lo tendríamos, bueno, ¿cuántos grupos hay en primer lugar? 14. Hay 14 grupos, entonces Raúl tiene una probabilidad de grupos de 3 entre 14, Alicia de 5 entre 14 y Mario de 6 entre 14. Y tendríamos estos datos. Estos datos están expresados en porcentajes. Ok, ya que tiene la información que realmente a él le interesa, tenemos que identificar cuáles entonces, primero, nuestros eventos A1 hasta AN. En este caso nada más tenemos de A1 hasta A3. Y vamos a decir que entonces el evento A1 es el porcentaje de reprobados de Raúl, A2 sería el porcentaje de reprobados de Alicia y A3 sería el porcentaje de reprobados de Mario. ¿Cuál de esos eventos es el que al señor le interesa, al papá le interesa? ¿Cuál de esos 3 eventos? El A2. El A2. Ok, A2 sería entonces el que a este señor le interesa. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir que, bueno, a partir de esto tendríamos nosotros que sustituir la fórmula que apuntaron. ¿Quieren apuntar los datos antes de pasar a la sustitución? ¿O ya los apuntaron? Ya Pues yo me estamos. seguí, pero... Ok, ya tienen entonces los datos. Ok, vamos entonces a hacer la sustitución de la fórmula. Ya sabemos que nosotros vamos a buscar A2. ¿Qué hacemos? Sustituyendo la fórmula, entonces yo voy a poner el porcentaje de reprobados por el porcentaje de que le haya tocado en ese grupo o en alguno de los grupos de Alicia.
Pero ¿por qué lo tengo distinto? 37.1. A ver, permítanme, porque creo que ahí se me fue un error de dedo. Ah, sí, se me fue un error de dedo. Porque aquí es 35.71. No es 37.71, es 35.71. ¿Sí? Para tener el 100%. Ok. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el porcentaje de reprobados, que es 0.25, yo lo multiplicaría por 0.3571. Y este sería la cifra que yo tendría que poner arriba. Ahora bien, ¿qué tendría que poner entonces en la parte de abajo? Todas las probabilidades que yo tengo o que yo tendría para todas mis posibles causas. Quiere decir que entonces yo tendría que multiplicar la probabilidad de reprobados del evento A1 por la probabilidad de que le haya tocado en alguno de los grupos del primer profesor, más la probabilidad de reprobados del segundo profesor por la probabilidad de que le haya tocado en alguno de los grupos del segundo profesor o de A2, más la probabilidad de reprobados del profesor 3 por la probabilidad de que le haya tocado en alguno de los grupos del profesor 3. ¿Quedó clara esta parte o los hice bolas? Profe, ese 0.3571 es donde dice que se equivocó. Sí, me equivoqué acá. Es que yo tenía 3771, pero no es 3771, es 3571, porque si no, no me daría 100%. Pues esta suma me tiene que dar 100%. Bueno, 99.99, ¿no? Por los 100. Ah, no, sí, sí da 100%. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, si yo realizo las operaciones, tendría que la probabilidad sería de 0.0893 entre 0.2821. Y eso me estaría dando una probabilidad de 0.3166. Hasta ahí yo debería de dejar, al momento de hacer mi examen, hasta ahí yo debo de dejar mi resultado. Si lo quiero interpretar, quiere decir entonces que la probabilidad de que esta chica haya reprobado Matemáticas 2 al haber cursado la materia con la profesora, ¿quién era? Alicia, es del 31.66%. ¿Quedó claro el ejercicio o no quedó muy claro o hay alguna duda en alguna parte? Sí quedó claro, sí, ya con el ejemplo. Sí. Ok, entonces, si quedó claro, vamos a hacer otro ejercicio y con eso terminaríamos la reunión de hoy. Vamos a hacer un ejercicio ahora de quinielas. Vamos a suponer que son estos los 4 equipos que ya llegaron a semifinales. No sabemos más, sabemos que son los equipos que llegaron a semifinales, no sabemos cómo se van a enfrentar, pero lo que nosotros queremos saber es cuál es la probabilidad que de estos 4 equipos el Cruz Azul resulte campeón. ¿Cuál es la información que tenemos? La información que tenemos es que el América
cuando ha llegado a semifinal, obviamente ha jugado 31 finales, o sea, ha ganado la semifinal y ha jugado 31 finales, de las cuales solamente ha ganado 17. El Cruz Azul ha llegado a 19 finales y solamente ha ganado 8. El Guadalajara ha llegado a 20 y ha ganado 12. Y los Pumas han llegado a 14 y han ganado 7. Esos son los 4 equipos. Nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que el Cruz Azul haya resultado campeón. ¿Cómo se plantearía entonces, en este caso, el ejemplo? ¿Cómo podríamos resolver esto a través de Valles con esta información? Pues primero tendría que plantear un porcentaje, o sea, la probabilidad de las finales jugadas y una para las finales ganadas, ¿no? Las finales jugadas se tendrían que sumar para sacar el número de finales que se han jugado y ver cuántas finales ha ganado cada equipo. Y después de las que jugó cada equipo, sacar un porcentaje de cuáles ganaron para sacar los lo que vamos a sustituir en la fórmula. Ok, sí, sí está ahí. Sí es la idea. Por ahí creo que hubo unos puntos que se enredaron un poco, pero creo que sí tienes la idea. Profe, Sí mándeme. ¿no podría haber una intersección en las finales jugadas? ¿No habría un problema ahí? Una intersección en las finales jugadas. Sí, o sea, han jugado el América contra las Chivas, por ejemplo, o el América contra el Cruz Azul, pero nada más ha ganado uno, ¿no? Ok, pero en las finales jugadas no sería como duplicarlas, o sea, cuando las sumas y la divides entre Sí, las sí. finales jugadas, no sería ahí como ahí hay algo medio raro. Sí, porque pudo haber una final donde jugaran dos equipos de la tabla y Ajá, sería una misma. es como si en el otro ejemplo dos profesores estuvieran en el mismo grupo, básicamente. Estuvieran en el mismo grupo. Ajá, o Ok. sea, no, dos profesores Sí, le dieran clase en el mismo grupo. Pero ahora con sí, esto se nada más vuelve. que Sí, Nada más que aquí la diferencia, o sea, sí entiendo ese punto, nada más que aquí la diferencia solo hay un campeón. O sea, en el caso anterior, digo, eso no ocurre, pero en el caso anterior de que los profesores dieran al mismo grupo, lo que sería el desempate es quién de los dos califica, ¿no? Si los dos califican, si los dos le ponen calificación, o sea, si los dos dieran la clase y los dos calificaran al alumno, bueno, entonces tendríamos que cambiar a lo mejor el planteamiento, que bueno, eso muy difícilmente ocurriría. En este caso también, o sea, lo que yo quiero ver es cuál es la probabilidad, primero, de los 4, quién tiene la mayor probabilidad de llegar a una final. Y de esos, si ya llegaron a la final, quién tiene la probabilidad de ganar esa final. Podríamos decir de entrada que el América es el que tiene la mayor probabilidad de llegar a una final, pero no sé si es el que tiene mayor probabilidad de ganarla. Y yo lo que quiero saber, sobre todo en esto, es cuál es la probabilidad del Cruz Azul. Primero, de que llegue a la final y después de que la gane. No sé si queda claro. sí queda claro. ¿Sí? ¿Contra quién le toca? No me importa. Le va a tocar con alguno de ellos, de los otros 3. Pero primero quiero ver que pase a la final y después desearía que ganara, ¿no? Entonces, a ver cómo lo vamos a plantear.
Ok. ¿Qué tenemos que sacar? Lo primero que tenemos que sacar son porcentajes, o en este caso sacar los decimales de probabilidades de todas las opciones. Lo primero que tendríamos que hacer sería entonces ver la probabilidad de finales jugadas, o sea, sumar el total de las finales y dividirlo entre la probabilidad o la cantidad de finales que ha jugado cada uno. Y después yo tendría que sacar la probabilidad de ganar una final. ¿Cómo sacaría la probabilidad de ganar una final para cada equipo? ¿Puede repetir la pregunta? Disculpa. Ok. Con esta información, por ejemplo, en el caso de los Pumas, ¿cuál es la probabilidad de que los Pumas ganen una final? Ya suponemos que llegó a la final. ¿Cuál es la probabilidad de que la ganen? El 50%, ¿no? De 0.5. Sí, se divide en las finales que jugó entre las que ha ganado. Más bien las que ha ganado entre las que ha jugado. Ajá, sí, al revés. Ok, en el caso del América, entonces tendríamos que dividir 17 entre 31 y así, ¿no? Ok, estos son los datos entonces que yo voy a obtener. Primero, la columna de en medio me está diciendo que el América tiene la probabilidad más alta, dentro de los 4, tiene la probabilidad más alta de llegar a la final. Después le seguirían las Chivas con 23.81, después le seguiría el Cruz Azul con 22.62 y el que tendría menos probabilidad de llegar a una final sería los Pumas con 16.67. Sin embargo, ya cuando llegaron a la final, las probabilidades son distintas. El que tiene más probabilidad de ganar una final sería el Guadalajara. Después le seguiría el América, después los Pumas y al final el Cruz Azul. Ok. Siguiendo entonces el teorema de Bayes, ¿cómo plantearíamos la probabilidad de que el Cruz Azul resultara campeón? Con estos datos. Pues tendríamos que multiplicar la probabilidad de finales jugadas del Cruz Azul por sus finales ganadas y eso dividirlo entre las finales jugadas por las finales ganadas de todos los equipos, del total de los equipos, del América, del Cruz Azul, de Guadalajara y de los Pumas. Ok, exactamente. Tendríamos entonces que poner, bueno, yo en este caso diría que otra vez vuelvo a tomar A2 por el orden nada más, ¿no? Este sería mi evento A1, este sería mi evento A2, A3, y ahora tengo un evento A4. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a poner entonces la probabilidad de que gane una final, sería este punto 4211, por la probabilidad de que llegue a una final, que sería punto 2262. Eso lo voy a dividir entre la probabilidad del América de ganar una final por la probabilidad del América de llegar a una final, más la probabilidad del Cruz Azul de ganar una final por la probabilidad de llegar a una final, más la probabilidad de las Chivas de ganar una final por la probabilidad de llegar a una final, más la probabilidad de los Pumas de ganar una final por la probabilidad de que lleguen a una final.
Eso, en resumen, me daría .1819. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces de esos 4 equipos, el Cruz Azul tiene la probabilidad del 18.19% de ganar una final, si es que esos 4 equipos fueran los que llegaran a semifinales. ¿Quedó clara este ejemplo? ¿O hay alguna duda? Ok, entonces, ya copiaron la información de este ejercicio. De este y el de la alumna. ¿Tienen la información? ¿Sí? Sí. ¿O quieren que me regrese? ¿Todos tienen la información? Bueno. Ok. Entonces, si no hay dudas y si ya tienen la información de ambos ejercicios, ¿qué voy a solicitar para la siguiente reunión? Para la siguiente reunión, en el caso de este ejercicio de los equipos, yo quiero que ustedes me den la probabilidad de que el América salga campeón, de que de que el Guadalajara salga campeón y de que los Pumas salgan campeones. ¿Sale? Y con el caso de los profesores, yo quiero que ustedes me den la probabilidad de que la alumna haya reprobado con Raúl y la probabilidad de que la alumna haya reprobado con Mario. ¿Quedó clara? ¿Quedó claro lo que necesito para la siguiente clase? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces, Profesor, mándame. tengo una duda. Sí. En el ejercicio de los equipos, para sacar el porcentaje de las finales ganadas, ¿cómo lo sacó? Las ganadas lo saqué de dividir, por ejemplo, en el caso de América, de dividir 17 entre 31. Para Cruz Azul sería 8 entre 19, Guadalajara ok. 12 entre 20 y Pumas 7 entre 14. Ok, gracias, profe. Sale. Ok, entonces, ¿Por Classroom o por dónde, profe? no los traen. Con eso empezamos la siguiente clase, con esos resultados. Sobre todo lo que yo quiero son los resultados. Bueno, sí me gustaría que hicieran todo el ejercicio, que lo tuvieran plasmado, porque obviamente al momento de hacer el examen, el desarrollo también se califica, ¿no? O sea, yo quiero ver los pasos, cómo van desarrollando los pasos. Entonces, cuando ponga valles, pues sí necesitaría ver las tablas, estas tablas, bueno, sobre todo estas tablas, donde ya tenemos los porcentajes, y después pues la sustitución de la fórmula del teorema de Bayes, y que obviamente, bueno, pues les esté dando el resultado que se necesita o que se obtiene. Para la siguiente reunión, lo que yo quiero o lo que vamos a trabajar es más bien los puros resultados. Obviamente, para llegar a este resultado, por ejemplo, de 18.19, tuve que haber hecho todo lo previo. Yo voy a dar por entendido de que ustedes hicieron bien todo lo previo. Yo lo que necesitaría son los resultados, en el caso de los equipos, para cada equipo, y en el caso de los maestros, bueno, pues para los otros 2 maestros que quedaron, ahí, ¿sí? Porque a partir de eso vamos a sacar una última conclusión y ya podríamos empezar a ver el siguiente tema de permutaciones y combinaciones. Ok, también en este momento, porque según yo ya debe de estar programado, en este momento en Classroom les tuvo que aparecer otro trabajo de repaso. Ese trabajo de repaso está enfocado
más bien a la primera parte de este tema, que es la parte de leyes de probabilidad. También me gustaría que lo trabajaran. Si quieren, esos ejercicios de leyes de probabilidad los revisamos hasta la siguiente semana, porque tienen por ahí ciertos detalles. Entonces, yo prefiero que ahorita le den ustedes preferencia al teorema de Bayes, a terminar estos dos ejercicios, y después hagan el que esté en Classroom, y ese lo revisaríamos la siguiente semana, para que tengan tiempo de hacerlos, los ejercicios. ¿Sale? Si los hacen ahorita no tengo problema, digo, pues ya, qué mejor que los hicieran, pero el chiste es que tengan tiempo para hacerlos. Y no los quiero agobiar ni saturar de ejercicios. Ok, ¿dudas, comentarios? ¿Quedó todo bien? Pero ¿Sí entonces puedo nada de detener? eso se entrega, ¿verdad, profe? No, Todo nada de eso eso lo se entrega. revisamos. Todo lo revisamos ¿cómo se llama? Pues ya aquí en la clase, iba a decir en el salón de clases, pero bueno, ustedes entienden cómo está la situación. Ok, profe, gracias. Ok, esperen, estoy... Ay, ay, ay. Debo de dejar de grabar.